¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a otra clase aquí en el Culto de Caos. Clase en la cual nosotros vamos a estudiar el criterio epsilon de integrabilidad. Vamos a enunciar y demostrar un teorema muy importante cuando alguien estudia el concepto de integral de Riemann. Así es que bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar. El teorema nos dice que, dada una función f que va de un intervalo cerrado a, b a los reales acotada, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes. 1 nos dice que f es Riemann integrable en dicho intervalo, es decir, que la integral superior de f es igual a la integral inferior de la función f de igual manera. También, para todo epsilon positivo existe una partición p del intervalo a, b, tal que la suma superior de f con respecto a dicha partición menos la suma inferior de f con dicha partición de igual manera es menor o igual que epsilon. Entonces bien, vamos a demostrar ambas implicaciones. Procederemos a demostrar la implicación de 1 a 2. Entonces bien, supongamos que f es Riemann integrable y llamaremos a i como el valor común. Sabemos que la función es Riemann integrable si la integral superior de la función f es igual a la integral inferior. Entonces bien, a ese dicho valor, tanto la superior como la inferior, la vamos a denotar como i porque son iguales, ya que f es Riemann integrable. Entonces bien, dado un epsilon positivo, como en este caso i es el ínfimo de las particiones de la suma superior de f con respecto a p, va a existir una partición p1, tal que la suma superior de f con respecto a p1 va a ser menor o igual que la integral i más epsilon medios. Entonces bien, de igual manera, como i es el supremo con respecto a la partición p de la suma inferior de la función f con respecto a la partición p, va a existir una partición p2 tal que la suma inferior de f con respecto a dicha partición va a ser mayor o igual que la integral menos epsilon medios. Ya sabemos que esta parte de aquí es por la integral superior, ya sabemos que así es como se define la integral superior e inferior, y de igual manera esta parte de aquí. Todas esas definiciones que hemos estado ocupando hasta este momento las están en mi canal, así es que bueno, vayan, verifíquenlas, estudienlas y obviamente van a entender esta demostración. Entonces bien, sea P estrella un refinamiento común de P1 y P2, es decir, estas P1 y P2 que son particiones que nosotros tomamos para cada uno de estos casos independientes. En este caso, por ejemplo, podríamos tomar la unión ordenada de sus puntos. Nosotros también ya abordamos el concepto de qué es un refinamiento o una partición más fina de ambas particiones, en este caso P1 y P2. Entonces bien, por el lema de refinamientos, que es la clase anterior en la que trabajamos, se tiene la siguiente desigualdad. Sabemos que en el caso de sumas superiores, si la partición P estrella es más fina que P1, se tiene que la suma superior de f de P estrella va a ser menor o igual que la suma superior de f de P1, y esta a su vez es menor o igual que la integral i más epsilon medios. Esto nosotros ya lo sabemos de antemano. Además, también se cumple que la suma inferior de f con respecto a la partición P estrella va a ser mayor o igual que la suma inferior de la función f con respecto a la partición P2, y esta a su vez es mayor o igual que la integral menos epsilon medios, gracias a lo que nosotros acabamos de definir en la parte de arriba. Entonces bien, restando las desigualdades anteriores obtenemos a esta desigualdad para la partición P estrella, que es el refinamiento. Entonces bien, tenemos que la suma superior de f con respecto a P estrella menos la suma inferior de f con respecto a P estrella va a ser menor o igual que en este caso cada uno de estos casos, que en este caso es la integral más epsilon medios menos la integral menos epsilon medios. Aplicando ley de los signos, las integrales van a desaparecer, epsilon medios más epsilon medios simplemente nos va a dar como resultado epsilon, que es justamente lo que nosotros queríamos demostrar. Entonces bien, esto demuestra la existencia de una partición, a saber, nosotros pudimos haber definido el refinamiento P estrella de la unión tanto de P1 como de P2. Entonces bien, en este caso ahora supongamos que se satisface 2 y queremos demostrar 1, es decir, gracias a la definición del teorema nosotros queremos demostrar que la función es Riemann integrable y que entonces la integral superior va a ser igual a la integral inferior, suponiendo en este caso 2.
vamos a suponer 2 y vamos a aplicar un argumento que nos va a llevar a que la parte número 1 del teorema se cumple. Entonces bien, regresando a la parte de la demostración, aquí nos encontramos. Ahora supongamos que la condición estrella se cumple para todo epsilon, es decir, que la suma superior menos la suma inferior va a ser menor o igual que epsilon, ¿no? Entonces bien, en este caso vamos a suponer que se cumple para alguna partición P que depende de epsilon. Entonces, por definición de ínfimo y supremo, nosotros sabemos que la integral inferior va a ser igual al supremo de la partición P de las sumas inferiores con respecto a la partición P, que a su vez va a ser menor o igual que la suma inferior de F con respecto a la partición P epsilon, que es la que nosotros estamos tomando. Además, la suma superior de F con respecto a nuestra partición P epsilon va a ser menor o igual que el ínfimo con respecto a la partición P de las sumas superiores. ¿Y esto qué es? Básicamente esto es la integral superior de la función F. Por la hipótesis estrella, que básicamente es la de la suma superior menos la suma inferior, aplicada a nuestra partición P epsilon, se tiene que 0 va a ser menor o igual que la integral superior menos la integral inferior, que a su vez va a ser menor o igual que la suma superior de F con respecto a nuestra partición P epsilon, menos la suma inferior de nuestra función F con respecto a nuestra partición P epsilon. Y de aquí nosotros vamos a concluir que esto es menor o igual que epsilon. Entonces bien, como esto es cierto para todo epsilon positivo, necesariamente la integral superior menos la integral inferior tiene que ser igual a 0. ¿Y esto qué significa? Que la integral superior tiene que ser necesariamente igual a la integral inferior. Entonces bien, ambas integrales coinciden y por lo tanto la función es Riemann integrable. Nosotros podemos tomar un ejemplo, f de x igual a x en el intervalo de 0 a 1. Consideramos dicha función, la cual es acotada y continua en el intervalo de 0 a 1. Por lo tanto es integrable. Queremos demostrar explícitamente que dado un epsilon positivo, cómo construir una partición P de tal manera que satisfaga dicha propiedad, dicha desigualdad. Entonces bien, tomemos una partición uniforme con n subintervalos de longitud delta de x igual a 1 sobre n. En el jésimo subintervalo nosotros sabemos que tenemos un subintervalo j menos 1 entre n, j sobre n, y además se tiene que mj va a ser el supremo de las imágenes de la función con respecto a dicho subintervalo, que en este caso no es otra cosa más que j sobre n. También podemos tomar m minúscula sub j, que en este caso va a ser el ínfimo de las imágenes de nuestra función f de x, que en este caso es x, con respecto al subintervalo j menos 1 sobre n, j sobre n, que en este caso no es nada más y nada menos que j menos 1 sobre n, ya que la función f de x igual a x es estrictamente creciente y por lo tanto podemos tomar estos valores, tanto el supremo como el ínfimo de cada subintervalo de nuestra partición que nosotros estamos tomando. Entonces bien, una vez que nosotros ya sabemos esto, podemos tomar la diferencia, es decir, mj menos m minúscula sub j, que en este caso si nosotros hacemos el álgebra adecuada, vamos a llegar al resultado de que nos da 1 sobre n, y en este caso la contribución al exceso es mj menos m minúscula sub j multiplicado por la longitud delta de x, que en este caso es 1 sobre n, porque m sub j menos m minúscula sub j nos dio 1 sobre n, y nuestra longitud básicamente es 1 sobre j gracias a que tomamos una partición uniforme del intervalo 0,1. Por lo tanto, esta expresión de aquí no es nada más y nada menos que 1 sobre n al cuadrado, de tal manera que sumando sobre j desde que j es igual a 1 hasta n, vamos a obtener que la suma superior menos la suma inferior va a ser la suma desde que j es igual a 1 hasta n de 1 entre n al cuadrado, y esto obviamente nosotros lo podemos visualizar como n sobre n al cuadrado, que es igual a 1 sobre n. ¿Esto por qué? Porque como este 1 sobre n al cuadrado no depende del índice j, lo podemos sacar de la suma, y entonces nosotros sabemos que la suma desde que j es igual a 1 hasta n no es nada más y nada menos que n por sí sola. Entonces vamos a multiplicar este n por 1 sobre n al cuadrado y nos va a quedar como resultado 1 sobre n. De tal manera que por lo tanto, si escogemos a n mayor o igual que 1 sobre epsilon, es decir, nosotros podemos tomar en cuenta el número de particiones que nosotros tenemos que dividir el intervalo para garantizar que la suma inferior menos la suma inferior sea menor o igual que epsilon, lo podemos tomar como la función techo de 1 sobre epsilon. Y este caso de aquí es muy importante, ya que en
al menos en mi caso, cuando yo llevé el curso de cálculo avanzado, el profesor daba un epsilon arbitrario para cada uno de los alumnos, te decía, calcula la distancia, calcula la longitud de los subintervalos que debes de tomar para que dicha función sea Riemann integrable. Y entonces en ese entonces yo no sabía qué era lo que estaba haciendo hasta que después estudié mucho por mi cuenta y logré entender todo este proceso. Y este es un caso muy particular de cuando uno intenta realizar este tipo de ejercicios. Así es que es muy interesante visualizar que bajo ciertas circunstancias nosotros podemos elegir un número n del cual nosotros estamos hablando de que vamos a dividir en cuántas partes nuestro intervalo a, b, por ejemplo, y pues obviamente esto es gracias también al epsilon que nos estén dando. Por ejemplo, nos pueden dar el epsilon de 0.1 y obviamente podemos obtener a partir de ese epsilon el número de subintervalos. Entonces bien, gracias a este n nosotros podemos satisfacer o nosotros podemos afirmar que la suma superior menos la suma inferior va a ser menor o igual que epsilon. Entonces bien, esto exhibe constructivamente la partición buscada y confirma la condición estrella, que nosotros ya sabemos cuál es gracias a esta clase, ¿no? En este caso para la función f de x igual a x. Entonces bien, aquí nosotros nos damos cuenta que esto lo podríamos hacer cada vez más, pues más fino, obviamente dividiéndolo en cada vez más subintervalos. Y esto obviamente la suma superior menos la inferior va a ir tendiendo a cero mediante nosotros le agreguemos más subintervalos. En este caso, con ese n que nosotros escogimos para dicha función, se satisface que aún así la suma superior menos la inferior va a ser menor o igual que epsilon. Entonces bien, como comentarios finales, el teorema es el criterio práctico más usado para probar integrabilidad. Basta controlar la diferencia de la suma superior menos la suma inferior. Para funciones continuas, la uniformidad de la continuidad en intervalos compactos permite construir nuestra partición P, con oscilación arbitrariamente pequeña en cada subintervalo. Además, el criterio permite también mostrar no integrabilidad. Como ejemplo tenemos la función característica de los racionales en 0,1, porque para esa función ya sabemos que la suma superior menos la inferior es igual a 1 para cualquier partición, es decir, no podemos garantizar que por ejemplo para un epsilon arbitrariamente pequeño, digamos 0.1, dicha diferencia tenga que ser necesariamente menor que ese epsilon, porque en este caso es 1 y 1 no va a ser menor que 0.1, por lo tanto dicha función característica de los racionales no es Riemann integrable. Entonces bueno amigos, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Si les gustó, les ayudó, les informó, regálenme un buen like, háganmelo saber en los comentarios, suscríbanse si es que aún no lo están. Y pues bueno, aquí se despide su buen amigo y anfitrión, el Culto de Gauss. Nos vemos.